Le he titulado a este mensaje un recordatorio necesario. Y usted preguntará cuál es ese recordatorio, y creo que el mismo texto se lo ha respondido. De entrada, hermano, y usted le parecerá un poco brusco, como decimos en el buen salvadoreño, un poco machetero de entrada lo que le voy a decir, pero quiero que se quite toda idea preconcebida de creer que usted no necesita el evangelio. Voy a estarle bombardeando con esa oración durante toda esta predicación. ¿Por qué se lo digo? Porque usualmente la iglesia moderna ha creído de manera muy ingenua o ya de forma descarada que el evangelio únicamente está dirigido a los no creyentes, que el evangelio únicamente tiene que ser predicado a los que no lo conocen. Y en parte tiene razón. Si usted recuerda la gran comisión, el mandato de Jesús mismo es ir por todo el mundo. Anuncien estas buenas nuevas, parafraseándolo en otra versión. Hagan discípulos. Pero ¿cómo se hacen discípulos? Primero, empezando por lo más básico, proclamando las buenas nuevas. Y entonces enséñenles a que guarden todas estas cosas. Pero alguien que no conoce el evangelio y cuyo corazón no ha sido transformado primero, no va a tener el anhelo de perseverar, de guardar, de convertirse en un discípulo. En ese sentido, sí puedo entender que el evangelio es predicado, es anunciado y es proclamado a los que no son creyentes. Sin embargo, es un error pensar que usted y yo ya dentro del redil no necesitamos recordarlo. Y he de decirlo con mucho pesar que muchos de nosotros, incluyendo a su servidor, nos hemos olvidado de eso. Y quiero que partamos con algo tan básico como lo que es un recordatorio. Si usted revisa cualquier diccionario, va a llegar a la misma idea de que recordatorio, la palabra recordatorio, yo la podría definir como un aviso, como una advertencia, como una alerta que me está comunicando a mí que me es necesario recordar algo importante. Muchos de nosotros, ahora que vivimos en la era digital de los teléfonos, de las tablets, de los relojes inteligentes, usamos nuestros dispositivos, muchos de nosotros, para añadir recordatorios que deben estar presentes en nuestro día para avisarnos que tenemos cosas importantes que hay que atender. Entonces, en ese sentido, la palabra del Señor tiene pero muchos recordatorios para nosotros, distintas advertencias, distintos avisos para recordarle a usted y a mí cosas importantísimas que usted y yo tenemos que atender en nuestras vidas. Y hay una notificación, por así decirlo, que quiero comunicarle en esta ocasión. Es el recordatorio básico, pero no por ser llamado básico le resta importancia. Y es un recordatorio que todo creyente debe prestarle atención. Y ese recordatorio es el Evangelio. Yo quiero que vea en el texto que acaba de leer que Dios, a través del apóstol Pablo, nos va a recordar la belleza del Evangelio con el fin de que nuestras vidas sean congruentes con este Evangelio. Y hay una verdad muy interesante que quiero que aprenda. Un poderoso evangelio, hermanos, siempre va a producir una congruencia poderosa. ¿A qué me refiero yo con la palabra congruencia? Me refiero a algo que tiene sentido porque tiene una relación innegable. Está tan perfectamente conectado, está tan preciosamente relacionado que es innegable que no tenga sentido. Y es precisamente en ese sentido que el evangelio produce una congruencia poderosa en las vidas que afecta. Entonces yo quiero que en estos pequeños dos versículos usted pueda ver la belleza del evangelio, y quiero que la estudiemos en tres aspectos muy breves: la proclamación, la recepción y la salvación. La proclamación, la recepción y la salvación. ¿Y qué tiene que ver con esto lo que hemos estado hablando sobre
los estudios pasados en la primera carta a los Corintios. Ya lo llevo ahorita al contexto. Si usted ha estado con nosotros desde hace como 2 años, usted se va a dar cuenta que desde que iniciamos el estudio de primera a los Corintios, Pablo ha estado lidiando desde el capítulo 1 con una iglesia en la ciudad de Corinto extremadamente arrogante. Una iglesia con serios problemas de orgullo, con serios problemas de egoísmo. Una iglesia que estaba mezclando mandatos bíblicos con la cultura mundana que les estaba rodeando en ese entonces. Cosa que ellos, de manera muy ingenua y muy torpe, consideraban como algo innovador, como algo superior a otras iglesias. Se jactaban, tenían que presumirle al mundo que tenían todas estas cosas que para ese entonces parecían llamativas y nada más lejos de la realidad. Y yo creo que se va a familiarizar con esto porque lastimosamente hay muchas iglesias modernas que se comportan de la misma manera. Iglesias que mezclan los mandatos bíblicos con la cultura del mundo y tenemos como resultado una confusión. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Si uno se digna a defender las escrituras, te llaman anticuado, te llaman arrogante, te llaman cuadrado. Pero si tú compartes este mensaje y lo mezclas con lo que el mundo quiere escuchar, tú eres popular, tú eres visto, tú eres bien, tú eres elogiado. No estamos tan lejos, esto no es nuevo, hermanos. Entonces, ¿qué estaba pasando cuando esto sucedió? Ya hemos estudiado en ocasiones anteriores. Inmoralidades que ni siquiera en el mundo secular se estaba dando. Pablo les dice en los primeros capítulos, ni siquiera en los gentiles pasa esto y ustedes han salido con esta joya, por parafraseárselo. Entonces es triste que una iglesia al que se le predicó el evangelio, este evangelio, estaba en esta condición y no estaban totalmente alejados de la realidad. Entonces Pablo escribe de una manera muy amorosa esta carta para darles en primer lugar un golpe de realidad y comenzar a corregir cada aspecto, cada práctica errada, desde divisiones infantiles que se estaban dando hasta empezar a corregir su concepto de la moralidad, de la inmoralidad, del matrimonio, de la libertad en Cristo. Habla de los dones, hablamos del amor y más recientemente Pablo estaba hablando del orden de los cultos, tanto para hombres como para mujeres. Y Pablo entonces en el capítulo 15, continuando con la misma exhortación en diferentes áreas, ahora Pablo cambia de área, deja de hablar del tema del orden de los cultos y ahora pasa a un tema que para ellos no es nuevo, pero que era necesario recordar. Y préstele atención de entrada a la primera palabra del capítulo 15. Ahora, cuando usted, hermano y hermana, lea la Biblia, ninguna palabra, independientemente de la traducción que tenga a la mano, ninguna palabra es casualidad. Nunca olvide que cada autor fue inspirado directamente del Espíritu Santo para escribir cada palabra de la manera en que lo escribe, usando incluso las palabras que el idioma en ese entonces ponía a su disposición y que ahora nosotros podemos interpretar. No descuide cómo Pablo dice las cosas. Entonces, una vez que usted tiene este contexto, Pablo viene y hace este recordatorio, un recordatorio básico, algo fundamental, algo base. Le pongo un pequeño ejemplo. Hay personas que no pueden leer a cierta edad y cualquiera que no conociera esta habilidad diría, bueno, pero ¿por qué no puedes tú leer o escribir si es algo básico? Es algo que te enseñan desde pequeño, es algo que debería de estar ya incluso innato en nosotros, pero evidentemente eso se aprende, eso se es enseñado. No todos tienen el privilegio de aprender a leer y escribir, cosa que ahora con nuestros recursos ya es un poco más accesible. Pero el punto al que quiero llegar yo es que vean la
lo obvio de que cómo es posible que Pablo venga y les repita algo básico cuando después de cierto tiempo, desde que se fundó la iglesia de Corinto hasta este punto en el que Pablo los está regañando, se supone que ya debería de haber pasado un proceso donde esta iglesia estuviera creciendo para la gloria de Dios. Y estaba pasando todo lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? Pablo muy amorosamente viene y dice, bueno, hermanos, después de todos estos temas que yo les he tocado con tanto detalle, con tanto amor, eh, tengo que recordarles lo básico de nuevo, porque su concepto del evangelio no es congruente con sus vidas. Ahora le pregunto algo muy básico a usted también. ¿Qué es el evangelio? Muchos dicen las buenas nuevas, otros dicen la buena noticia, y es verdad. Pero, ¿cuáles son esas noticias? ¿Y por qué son buenas? ¿Por qué debería ser buena para mí? ¿O por qué debemos considerarlas usted y yo como buenas? Ese es el punto de partida para iniciar este estudio y es justamente donde las palabras de Pablo nos van a servir de guía. Y quiero que vayamos al primer aspecto para contemplar la belleza del Evangelio, la proclamación. Versículo 1. Ahora les hago saber. De hecho, la palabra ahora está marcando este cambio de tema, como ya les había explicado. Pablo ha venido entre regaños y exhortaciones y pareciera que Pablo odia a los corintios, pero es todo lo contrario, hermanos. El apóstol está bien sabedor de que la confrontación de este nivel que recibió la iglesia de Corinto era una muestra de amor. ¿Y cómo yo le puedo comprobar bíblicamente eso? Váyase al capítulo 1, versículo 1 de Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Mire el saludo de Pablo. Primera a los Corintios 1:1 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mire cómo llama a este grupo de pecadores que la estaban regando. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Pero por si no les queda claro, lo dice de otra manera, llamados a ser santos. Esto a mí me está diciendo que Pablo tenía un concepto de los corintios, no porque dependiera de su base emocional. Si dependiera de nuestra base de emociones, Pablo de entrada les hubiera dado con la chancla. Pero ¿por qué lo llevo a este lado? Regrese al capítulo 15. Porque de entrada, el hecho de que les llame hermanos me está diciendo que él mantiene esta sintonía, que es verdad, es un regaño con propósito, es una exhortación con propósito, es una confrontación con propósito. Llamados a ser santos. Pablo no despegaba este punto de vista. Aunque esta iglesia está cometiendo tantos errores, yo entiendo que en la soberanía de Dios, estos hermanos han sido llamados a ser santos, aún con todos estos desórdenes que han tenido, aún con todas estas malas prácticas que han tenido. ¿Por qué? Porque olvidaron algo tan básico, pero tan preciosamente necesario, el Evangelio. Por tanto, Pablo no ha perdido el tono en sus escritos. Hermanos, ahora les hago saber lo siguiente, y eso de entrada incluye a las hermanas porque las acaba de mencionar en la porción anterior. Pablo realmente quería estar seguro de que cada creyente pudiera estar sabedor que esto que le iba a decir era en amor y era necesario. Y es cuando menciona algo importante. En la Biblia de las Américas que tengo acá dice, les hago saber, hermanos. La Reina Valera dice, además os declaro, hermanos, y otra traducción dice, ahora, hermanos, permítanme recordarles, que es la traducción más fiel al griego. ¿Pero qué cosa? Y el mismo texto lo contesta, versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. De hecho, en el idioma original,
parece haber una redundancia de términos. Literalmente en el griego dice el evangelio con el que los evangelicé. Y por eso le decía que examinar la gramática en la Biblia tiene su propósito. Esta pequeña redundancia, hermanos, en el lenguaje tiene un propósito y es el énfasis. Esto era necesario. Esta simple redundancia tiene un énfasis. Y es que este evangelio, solo en estos 2 versículos, usted lo va a notar. Si usted tiene con qué subrayar, vaya anotando entre el versículo 1 y 2. De entrada, su palabra clave ahí es evangelio. ¿Por qué? Porque si usted ve y sigue leyendo en el versículo 1, el evangelio que les prediqué y subraye, el cual también ustedes recibieron, subraye, en el cual también están firmes, subraye, por el cual también son salvos. O sea, esto por el cual, en el cual está hablando del evangelio. O sea, hay una insistencia aquí de entrada en los primeros 2 versículos. Es algo que no quiero que pierda de vista. De hecho, una traducción mejor interpretada es el evangelio que les anuncié o el evangelio que les proclamé. El punto acá, hermanos, es algo que nos permite ver la belleza del evangelio en el aspecto de la proclamación, en el aspecto de anunciar. Si usted se da cuenta, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, toda la Biblia nos dice que siempre ha sido necesario dentro del plan divino a que las palabras de Dios sean proclamadas, sean comunicadas, sean anunciadas. ¿Se acuerda del jardín del Edén? Adán y Eva. Antes había una comunicación más directa. Las palabras de Dios eran comunicadas de una manera directa. Había una relación, había una cercanía. Pero cuando viene el pecado y hace esta separación de relación, Dios se cercioró de que la comunicación no se apagara. Présteme atención, porque en ese sentido, aún a pesar del pecado que distanció al ser humano del Señor, Dios siempre se aseguró de poder comunicar sus palabras. Y eso es algo precioso. Eso es algo bondadoso de parte del Señor. Me impactaba la primera vez que lo escuché a un pastor cuando le hacen una pregunta, yo creo que usted ya la ha escuchado, que si Dios fue muy severo al castigar a Adán y Eva al echarlos del huerto. Y en este pastor un poco indignado y hace una retroalimentación y les dice, Dios les había dicho claramente, sin ningún intermediario, que si ellos comían del fruto, te podían comer de una gran variedad de árboles. Solo uno no podían comer. Uno, hermanos. Uno. ¿Se imagina la vastedad de árboles que habían en ese huerto? Solo uno. El mandato de Dios era bien sencillo. Era clarísimo. Un árbol, ese es el que de ese no vas a comer, de ese fruto. Porque si lo comes, te vas a morir. Y usted ya se sabe la historia. El ser humano desobedece. Mi pregunta es, ¿Adán y Eva se murieron en ese momento? Y eso es gracia. El hecho de que Dios, en lugar de matarlos, los cubre, los viste, ya nos estaba dando una idea del plan que tenía. La piel de un animal tuvo que ser sacrificado para cubrir la vergüenza del ser humano. Se va dando cuenta cómo desde Génesis va dándonos pincelazos de lo que iba a pasar más adelante. Mi punto es, si nos vamos más adelante, piensa en Noé. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles, Dios fue claro en darle instrucciones de cómo tenía que construir el arca. Le dio detalles, le dio medidas, hermanos. O sea, casi un capítulo entero solo para detallar medidas. Esto era importante que usted lo supiera. Ahora, usted cree, y yo creo que esto es algo que para bien o para mal algunas películas han agregado a esto, pero aunque la Biblia no nos lo diga, yo sí estoy seguro que probablemente las personas veían a Noé construyendo el arca y se burlaban de él. O sea, no entendían el propósito por el que él estaba haciendo eso y que
se estaba preparando para algo que ellos nunca habían visto. Pero otra vez, el punto es que hubo una advertencia de parte de Dios. Aunque no era un pecador que venía de la descendencia de Adán y Eva, Dios se cercioró de comunicar siempre sus palabras, de anunciar su mensaje. Miremos el ejemplo de Moisés. Moisés fue alguien que se encargó de proclamar, de anunciar, de comunicar lo que Dios tenía que decirle a su pueblo. Y si nos vamos a cada profeta que usted pueda ver en la Biblia, Dios levantó a estos hombres pecadores para cerciorarse de que su mensaje tenía que ser proclamado, de que su mensaje tenía que ser anunciado. ¿Por qué lo llevo con este repaso? Por el simple hecho de que para Dios el hecho de mostrar su evangelio es una belleza que podemos ver en el acto de proclamación, en el acto de anunciar, en el acto de comunicar el mensaje del Señor. Hay belleza en esta acción que su servidor está haciendo ahorita. Cuando yo le estoy comunicando las verdades divinas, la gloria no es para mí, la gloria lo estoy dirigiendo para el autor de este mensaje. Dios mismo quien inspiró este mensaje y su servidor como instrumento en esta ocasión para comunicar de la manera más fiel posible la proclamación del Evangelio. Ahora, me resulta muy interesante cómo desde el Antiguo Testamento esta proclamación, toda la Biblia comienza a señalar a alguien que iba a venir precisamente a eso. Tuvimos a Juan el Bautista, quien también proclamó a alguien que iba a venir después de él. Y eso es algo glorioso. Y cuando ve a este alguien y dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él estaba anunciando, proclamando algo glorioso, estaba proclamando cuando Cristo ya viene, Cristo proclama una reconciliación. Ya no hay una separación, pero tenía que pagarse un precio. Y aquí es donde el mensaje ya no solo es proclamado por este Jesús, sino que ahora es cumplido, es hecho una realidad cuando proclama el propósito de su plan, lo que él tenía que hacer en la cruz y cómo él preparó a 12 hombres para que cuando el momento llegara lograran discernir y entender, gracias al Espíritu Santo, lo que Jesús les iba a mandar a hacer, a anunciar, a comunicar. O sea, para Dios esto es importante. Y aquí estaba el contenido de esta bella proclamación, que el Cordero de Dios venía a quitar el pecado del mundo, venía a reconciliar a los que estaban separados y ahora estos que son reconciliados iban a ser llamados también a proclamar este mismo mensaje. Y es algo que Dios estipula en su palabra. Otra vez, recuerde la gran comisión, vayan. ¿Usted cree que esto se limita solo a los pastores y los líderes o a los creyentes maduros? No, hermano, si usted ha sido elegido como hijo del Señor y oveja del redil del buen pastor, esto le compete a usted. Usted tiene que ir, tiene que anunciar las buenas nuevas, tiene que hacer discípulos, pero empieza con que usted mismo recuerde algo tan básico como el Evangelio. Es triste ver que muchas veces nosotros nos olvidamos de esto. ¿Y eso para qué? ¿Para qué me va a servir una historia que yo tantas veces me la he visto en la Biblia, me la cuentan en bíblica, me lo han dicho varios pastores, algunos hermanos en las prédicas lo anuncian de nuevo, lo he visto un montón de películas con diferentes actores, la misma historia. Entonces usted no ha entendido, no ha profundizado y está igual que los corintios. Porque cuando olvidamos algo tan básico, pero necesario e importante como el Evangelio, nuestros frutos se distorsionan, nuestro camino se tuerce. Y ya me va a ir entendiendo esto. La proclamación es algo que nos debe competir a usted y a mí. De hecho, a los mismos corintios, él ya se los había dicho en el capítulo 1. Vaya de nuevo al capítulo 1. Proclamar, predicar, anunciar.
a una iglesia que recién estaba empezando. Corintios capítulo 1, primero a los Corintios, capítulo 1, mira el versículo 17. Pablo está diciéndoles, pues Cristo no me envió a bautizar. Mire el propósito de Pablo, mire a lo que él estaba propuesto a hacer. Pues Cristo no me envió a bautizar, versículo 17, sino a predicar el evangelio, a anunciarlo, a proclamarlo. No con palabras elocuentes, es decir, no con labia de hombre, no con esta persuasión humana, para que no se haga vana la cruz de Cristo, versículo 18. Porque la palabra de la cruz, es decir, el evangelio, es necedad para los que se pierden. Préstele atención a esto, porque aquellas personas que están hartas de escuchar la misma historia que es el evangelio, se comportan como necios. Y estoy hablando de gente creyente muchas veces. Necios. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, y espero yo y oro al Señor que nadie entre esta iglesia esté en esa lista. Pero para nosotros, dice Pablo, y él se incluye, y espero que usted también, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Hay una capacidad fuera de lo natural que este evangelio tiene, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, a Dios le agradó, le plació. Mire, mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. La Reina Valera aquí es un poco más apegada al idioma original. A Dios le plació salvarlos a través de la locura de la predicación, de la proclamación, porque para la gente no tiene sentido que usted venga cada domingo a escuchar las mismas historias aparentemente. Usted venga a escuchar la misma historia de Noé, de Abraham, de la cruz, de Cristo, de Pablo, de todos los fulanos que ya se puede en la Biblia. Pero hay algo más que usted necesita entender y recordar. Este evangelio es el medio que Dios estipuló para que su vida sea alimentada, para que su vida sea transformada, para que usted aún ya dentro del redil este evangelio lo recuerde, porque se le va a olvidar. Somos seres pecaminosos y con cada prueba que usted sufre, con cada sufrimiento, con cada adversidad, hay veces que como seres humanos nosotros nos estancamos. Y es necesario recordar esto. Ya voy a tocar ese punto más adelante. Pero mi punto es que no suponga que usted no necesita recordar el evangelio. A Dios le plació de esta manera. Que la predicación sea el medio que llamen locura para salvar a los que creen. Porque versículo 22, en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, proclamamos, anunciamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Regrese al capítulo 15. Hermano, no sé si se está dando cuenta de la joya que es esto. Cuando en Hechos 1:8 Dios dice que los creyentes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, dice que y me seréis testigos. ¿Qué hace un testigo? Testificar, me va a decir. Ok, pero ¿qué es testificar? Proclamar, anunciar, comunicar lo que ha visto y lo que ha escuchado. Uno de los textos más conocidos, Romanos 10:17, dice que la fe viene del oír y el oír viene por la palabra de Cristo. No es cualquier palabra, es el evangelio. Se va dando cuenta cómo este rompecabezas tiene sentido, porque cuando el evangelio es proclamado, es una herramienta que Dios usa a través de su poder y su espíritu para salvar.
Pero la joya del evangelio en un aspecto es que es proclamado. Usted debe darle gracias a Dios porque el evangelio es proclamado, es anunciado. Hay tantos recursos de este lado del mundo ahora tecnológicos. Yo antes de verdad, hermanos, y con mucha vergüenza se los digo, a mí me hostigaba cuando se subían personas al bus al predicar. Se subían al transporte público, es como este ya va a predicar lo mismo, ya sé lo que va a pedir, ya sé de qué va a hablar, cosas que va a pedir seguramente o a hablar o a sacar cosas de contexto. Pero hermano, no menosprecies eso. Te llevarías una gran sorpresa las maneras en las que Dios te puede hablar. A veces yo voy con mis audífonos en nuestro estimado transporte público nacional y se sube un señor a proclamar las buenas nuevas. Y no dice nada que no está fuera de la Biblia. Y yo fácilmente podría juzgarlo, es que ese texto no dice en el griego y este que está diciendo, y no, y este que de qué seminario viene. Esa es una conducta que los corintios tenían. ¿Y de qué escuela venís? ¿Quién es tu pastor? ¿En qué iglesia te congregas? Y este hombre, recuerdo en esa ocasión, se dedicó a predicar el evangelio. Un estudio de Romanos 3 donde le recordó a los pasajeros que ustedes no son buenos. Yo iba con la idea preconcebida solo por verle su vestimenta, este va a gritar. Y el Señor me cayó la boca. Y me recordó lo pecador que era para atesorar que he sido alcanzado por el Evangelio. ¿Se da cuenta? No suponga que usted no necesita recordar el Evangelio. La fe viene por el oír por la palabra de Cristo. Entonces, hermanos, vea la belleza del Evangelio cuando esté proclamado. Usted debería de empezar a orar si es que no lo está haciendo ya, para que Dios levante creyentes, haga crecer, madurar creyentes que sean capaces de proclamar estas buenas noticias. Usted no necesita necesariamente estar en un púlpito para proclamar el evangelio. No, es que Dios no me ha llamado a ser pastor, por tanto ese mandato me lo evito. Pero en ningún texto de la Biblia dice que esto es exclusivo para pastores, para líderes, para creyentes maduros. Evidentemente usted tiene que alcanzar un conocimiento maduro y carácter, ¿verdad? Pero mi punto es que usted no busque eximirse de este mandato. A usted le corresponde ser un proclamador de las buenas nuevas. Y usted debe de empezar a orar para que usted sea una de esas personas, para empezar. Porque a la gente a veces ora, Señor, levanta predicadores en gracia y verdad, levanta evangelizadores en gracia y verdad, Señor, que en mi familia pueda haber, pero ¿y usted? O sea, no le quito que esté orando por terceras personas, pero ¿y usted? ¿Usted piensa que no puede ser un instrumento para proclamar su evangelio ahí donde Dios lo ha puesto? Familia, trabajo, vecinos, comunidad, a donde Dios lo ha puesto, la universidad, jóvenes que están aquí. El hecho de que usted sea joven no le descalifica que en la universidad donde estudia no puede ser un instrumento. Ustedes son una nueva generación que necesitan proclamar el evangelio. Aunque muchos vengan obligados por sus papás. Gloria a Dios porque hay belleza en que el evangelio sea proclamado. Entonces, hermano, inclúyete en esa oración. Señor, hazme un instrumento que realmente pueda anunciar tu evangelio. Ahora, algo básico que vale la pena recordar, y aquí regreso a la pregunta que hacía al inicio. Proclamar estas buenas noticias implica que primero sepamos anunciar las malas. ¿Por qué cree usted que el evangelismo en nuestro país está tan cómodo, tan superficial? De nada me sirve a mí venir a decirle a alguien que aparentemente ya lo tiene todo. Mira, ¿a dónde pensás irte si te morís ahorita? Evidentemente el pecador va a pensar que le ha sido bueno toda la vida al cielo. Pocas veces un pecador va a reconocer de entrada que se merece el infierno. En un 0.001%. Y si eso pasa, aprovecha esa oportunidad. Pero usualmente cuando se le hace esa pregunta a la gente, si usted muriera hoy, ¿para dónde cree que iría? Para el cielo.
Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que la persona valore la buena noticia si no sabe que está mal? Yo necesito recordarle, aunque de entrada caiga mal, y esto es lo que la gente le evita al evangelismo. ¿Por qué? Porque no quieren perder su imagen. Y otra vez ese es un desafío para los que nos movemos en este mundo. Es difícil lidiar con lo que la gente va a pensar de nosotros cuando hablemos esto. Tú no eres bueno. Tú crees que eres bueno, pero la Biblia dice que no lo eres. No hay nadie bueno, solo Dios es bueno, porque no hay nadie que busque lo justo. Nuestro corazón está tan inclinado a que nos salga más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Eso es básico, hermano, y a la gente se le olvida. Se nos olvida. Y de entrada tú puedes iniciar esta conversación con eso. Te has puesto a pensar que qué fácil nos resulta portarnos mal. Hasta los niños tú ves eso. ¿Por qué crees que los niños, quién les enseña a mentir a los niños? Fulano, ¿qué estás haciendo? Nada, mamá. ¿Hiciste algo? No. De entrada, y tú ves que tu niño ya necesita el evangelio. Entonces, si usted va a presentar las buenas nuevas, presente las malas nuevas también. Porque para mucha gente le va a resultar nuevo saber que es malo. El evangelio primero consiste en una mala noticia para que sea congruente la buena noticia. La iglesia, de manera muy ingenua, hermanos, piensa que el evangelio es solo para los que no creen. No es así. Solo dése cuenta en lo que acabamos de hablar que es necesario recordarlo, sobre todo en las tribulaciones. Mira a los salmistas, hombres letrados en poesía, en palabra. Yo creo que estos hombres no tenían ninguna complicación en usar palabras diversas para orar, para dirigirse al Señor. Estaban tan inmersos en poesía, en creatividad, en talento, en dones que Dios les había dado, y el Señor los usa a través de su Espíritu Santo y los inspira. Señor, yo me siento de esta manera. Y si usted se da un paso por los salmos, usted se va a dar cuenta de la descosida de corazón que pega cada salmista y está diciendo: Señor, ya no aguanto, estoy al borde del colapso, estoy a punto de estallar, quiero salirme de esta vida. Y hay salmistas que incluso dudaron de los atributos de Dios. Uno de mis salmos favoritos, que escribió el autor Asaf, mencionaba que incluso, dice él, llegué a pensar que tu diestra había cambiado. Dudaba de su misericordia, de su inmutabilidad. Pero usted va a ver algo en común. Todos los salmistas al final terminan proclamando su confianza en Dios, direccionando, como que si se autorrecordaran lo que ya sabían. Pero yo he confiado en ti, pero sé que tú eres esto. Cuando entré en tu templo recordé lo que les esperaba a los impíos. Eso es lo mismo para nosotros. Si tú venís cargado, venís al borde del colapso, venís pero preocupadísimo, recuerda el evangelio. Recuerda lo que ya sabes, hermano y hermana. Esta es la belleza. Aspecto número 2, la recepción. Ahora les hago saber, 1 Corintios 15:1, el evangelio que les prediqué, en el cual también ustedes recibieron. Esta palabra parece insignificante, pero en realidad no lo es. La recepción aquí, la manera en la que recibe el evangelio alguien, es clave, porque no todo el que oye el evangelio lo recibe. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 es una parábola que ya muchos conocemos, pero que vale la pena repasar. Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante. Jesús hablando de la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, versículo 4. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron.
y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 9. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir con esta parábola, y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y en el versículo 11 Jesús explica, la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que la han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Préstale atención a esto. Reciben la palabra con gozo, pero no tiene raíz profunda. Hagamos una pausa ahí. Qué triste es que nosotros vengamos a la iglesia, nos deleitemos en las alabanzas, nos pegue fuerte un sermón y digamos: híjole, qué bárbaro ese sermón, me hizo meditar, pero te dura hasta el lunes en la mediodía, con suerte. No hay una raíz profunda, no hay una meditación, no hay un gozo del evangelio, no hay un recordatorio. No tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Versículo 14, la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Si tú oyes el evangelio pero no lo recibes, no estás madurando. Son los que han oído la palabra y con corazón recto y bueno la retienen. Perdón, versículo 15, pero la semilla en la tierra buena son los que la han oído con corazón recto y bueno y la retienen. Esta palabra es clave, ya la vamos a ver en Corintios. Y dan fruto con su perseverancia. Regresa a Corintios, hermano. Y en lo que regresa le hago estas preguntas. ¿Cree usted que recibir la palabra de Dios pierde importancia una vez que somos agregados al redil? ¿Solamente una vez es que debemos recibirla bien? ¿Solamente necesitamos el evangelio cuando se nos predicó una sola vez para ser salvo? Usted puede decir no, pero no hay una congruencia con su vida. Entonces, ¿quién tiene razón? La manera en la que recibimos la palabra, hermanos, no solo en cada reunión aquí, sino cuando se te presenta en tu vida cotidiana, a través de tu devocional, cada vez que oras. La manera en la que tú recibes la palabra, en la manera, en la actitud con la que tú vienes a escucharla, porque muchos están aquí, están pensando en los frijoles o que a qué hora va a terminar este pastor. No, hermano, Dios te necesita cuerpo, alma aquí, que tu mente esté fija en la palabra. No te distraigas, no te duermas, haz el esfuerzo. Todos, todos, todos tenemos días malos. Todos venimos cargados. Todos venimos colapsados. Pero todos estamos aquí conscientes de nuestra necesidad de recordar el evangelio. Entonces no hay excusa. Tú debes estar presto a recibirla. Ese fue el error de los corintios, creer que no necesitaban recibir más palabra porque ya sabían lo básico, se supone. Lo del nivel 1 se podría decir, pero es precisamente lo básico donde está la joya, la belleza de todo esto. Por tanto, amados hermanos, présteme atención, porque sí importa con qué actitud tú venís aquí a recibir lo que se te predica. Porque muchos ponen estándares. ¿Quién va a predicar? Va a predicar, no, aquel me duerme. Fulano va a predicar, no, pero es que ese no le entiendo. Sutano va a predicar, no, pero es que él no, porque no me cae bien. O sea, ¿y el evangelio? O sea, tu prioridad es el predicador, no es el evangelio. Tu prioridad es tu cansancio, no es el evangelio. ¿Te das cuenta cómo nos olvidamos de lo necesario? No seas como los corintios, hermanos. No seamos como los corintios. El hecho de creer que tú ya te sabes la historia no te exime de que Dios no te pueda hablar de nuevo. Hermano y hermana, jamás cometas el error de pensar que no necesitas recordar el evangelio. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué.
el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. La expresión en el idioma original se traduce también como por el cual también perseveran. El sentido de esta expresión, hermanos, no es solamente mantenerse firmes así por así, sino permanecer. Y esta es la idea, y préstame atención, la idea cuando en la Biblia de las Américas dicen el cual también están firmes, esa expresión comunica la idea de permanecer en una condición específica. ¿Qué condición? La condición de hijos de Dios, los que han sido salvados, los que por gracia Dios permitió que les fuese proclamado este evangelio y no solo la oyeran, sino que la recibieran. Váyase a Juan 8:44, así rapidito por razón de tiempo. Juan 8:44, en la palabra griega se usa la misma expresión de permanecer firme o perseverar. Juan capítulo 8, versículo 44 dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido. Es la misma expresión que vemos en Corintios, es decir, él no puede permanecer en una condición específica. ¿Cuál es esa condición? La verdad. Satanás no puede permanecer en la verdad porque no hay verdad en él. Otra expresión similar está en Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice, hablando de la justificación, Pablo a los romanos, hablando de Cristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es la misma expresión. ¿Qué quiere decir? Que están permaneciendo en una condición específica. ¿En qué condición? De estar firmes en la gracia que han obtenido producto de la justificación por Dios. Regrese a Corintios 15. Es exactamente la misma expresión cuando dice que este evangelio que Pablo les predicó a los corintios, ellos lo recibieron y por haberlo recibido es que ahora permanecen firmes en esa condición. Por eso es importante, hermano, que tu mente y la mía esté aquí. No pienses en otra cosa. Tú has dedicado el esfuerzo de alistarte, bañarte, cambiarte, peinarte, perfumarte lo mejor que puedes, porque entendés que esto requiere toda tu atención posible. Entonces tu mente tiene que estar ubicada en que tú necesitas el evangelio, aunque ya lo sabes. La belleza del evangelio también la vemos en cómo tú recibes el mensaje. Y último aspecto de la belleza del evangelio es la salvación. Ay, hermanos. Versículo 2, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué. Este mensaje, este evangelio proclamado y recibido, es que los corintios fueron salvos y este mismo resultado aplica a todo aquel que ha creído en el Hijo. El aspecto de la salvación, hermanos, es una joya tan preciosa que no nos va a alcanzar el tiempo para poder profundizarla. Incluso tiene su propia rama en la teología, que es la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Los días jueves, si usted se lo ha perdido, el pastor Carlos nos llevó por un estudio buenísimo de la Trinidad del Señor y de cómo la Trinidad, la unidad, la relación de la Trinidad, a esa misma relación somos llamados en unidad usted y yo como iglesia. La verdad que eso implicó, hermano, nos hizo un estallón mental el jueves que hasta el día de hoy lo sigo digiriendo y le recomiendo, igual que el comercial, está en YouTube ya. El punto, amados hermanos, es que una de las mayores bellezas que el evangelio tiene es que la Trinidad está presente y activa en esta salvación. Se lo pongo de la manera más sencilla que puedo. La Trinidad misma está involucrada en algo tan precioso como nuestra salvación y nuestra redención. El Padre decretando el plan, incluyéndonos desde antes de la fundación del mundo. El Hijo llegando a la cruz, siendo el ejecutor de este plan. Y el Espíritu Santo siendo puesto en nosotros, recordándonos y produciendo los efectos de este plan, de este evangelio. ¿Sabe qué cosa? Los frutos, la madurez. Padre, Hijo y Espíritu Santo siguen vigentes en la salvación. Y esa es una joya que se nos olvida. Porque muchos pensamos que el evangelio depende de nosotros, de nuestras obras, de nuestro actuar. En algo tan sencillo se nos va la vida. Ya no le encontramos
gracia, ya no disfrutamos venir al culto, ya no disfrutamos escuchar palabra. ¿Por qué? Porque olvidaste algo tan básico como el evangelio. Parte de este fruto es retener la palabra y es lo que dice al final. Ustedes son salvos si retienen la palabra que les prediqué. ¿Qué significa esto? La idea es, cuando dice retener, porque muchos se agarran de esto para decir, entonces está condicionando la salvación. No, esto es un resultado, no es una condición. Retener en el griego la palabra es aferrarse a algo. Por ejemplo, se lo leo rapidito en unos capítulos más atrás. En 1 Corintios 11:2 dice, los alabo, justo antes de tocar el tema de la mujer en la iglesia, Pablo dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones. Pero en el idioma griego está diciendo ahí, ustedes se aferran a la doctrina, porque en todo están aferrados a la enseñanza. Eso es lo que quiere decir Corintios 11:2. Cuando dice guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué, porque la gente dice, uy, y Pablo le enseñó tradiciones a los corintios. ¿Qué es eso? Pero no, el idioma está diciendo que él está elogiando el cómo los corintios estaban aferrando a las enseñanzas que Pablo les dejó. ¿Y qué enseñanza es esta, hermanos? El evangelio. Regrese al capítulo 15. Entonces, Pablo está diciendo que este evangelio que los salvó debe mantenerlos aferrados a lo largo de su vida. Debemos aferrarnos entonces, hermanos, con una intención genuina a este evangelio que ya escuchamos una vez. Y con esto quiero ir terminando. Hermanos, el evangelio está para ser profundizado. Préstame atención. Nuestra vida aquí en la tierra no nos va a alcanzar para entender el alcance total que el evangelio y sus efectos han tenido, no solamente en el mundo y en la historia, sino en nuestra propia vida. En nuestra minúscula vida, jamás nos va a alcanzar esta vida terrenal para entender qué tan profundo nos pegó el evangelio. Por eso es necesario que tú vengas consciente de que necesitas recordarlo. Vas a llegar a 70, 80 años y este evangelio, si te aferras a él, te va a seguir sorprendiendo. No es lo mismo entender todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando tenés 12 años a cuando ya tenés 32. No es lo mismo entender que tú has sido llamado a ser discípulos cuando tenés 23 a cuando ya tenés 80. Te das cuenta que hay una belleza y una profundidad cuando la madurez que Dios te está dando por su evangelio y su espíritu van haciendo este efecto. Pero si hay cristianos que llegan desde los 12 hasta los 30 años y no entienden ni a dónde está Miqueas, yo dudo mucho que esta gente esté interesada por el evangelio. Y es aquí donde termina el versículo 2. Termina de una manera muy triste, pero alarmante, pero a la vez consolable. A no ser que hayan creído en vano. Y me remito a la parábola del sembrador que ya vimos, hermanos. Habrán muchos que escuchen este evangelio, que aparentemente lo reciben, pero no se van a aferrar al mensaje. Y por eso sus vidas no producen un fruto genuino. Y al final, su convicción es vana. Cuando las pruebas vienen, no se aferran. Y estoy seguro que muchos en la iglesia de Corinto eran inconversos, aún estando en la iglesia por años. Por eso Pablo jamás desaprovechó la oportunidad para llamarlos al arrepentimiento. Yo no soy el Espíritu Santo, amados hermanos. No puedo saber quién es salvo de ustedes. No tengo ese derecho. Pero la palabra sí me dice dónde puedo encontrar un indicio. Mateo 7:15 dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres un fruto más específico? Juan 13:35, Jesús les dice, en esto conocerán que son mis discípulos cuando vean el fruto. ¿Cuál es el fruto? En que se amen como yo los he amado.
Solo ahí tienes una pizca del indicio que la palabra te da. Tú no eres el Espíritu Santo, yo tampoco. Y quiero concluir con esto. Yo jamás, hermanos, debo suponer, jamás voy a cometer el error o jamás quiero cometer el error de suponer que ustedes no necesitan recordar el Evangelio. Todo el que se pare a predicar aquí jamás tiene que olvidar eso. Y de la misma manera, ustedes jamás deben suponer que los que se paran a predicar acá no necesitan ser recordados del Evangelio. ¿Y qué le voy a decir yo a este hermano, al que predica? Hermano, váyase a Romanos 1 y con esto voy finalizando. Regáleme solo 5 minutitos más. Romanos 1. ¿Qué le voy a decir a este hermano si este hermano sabe más Biblia que yo? Ay, hermano. El Evangelio es el tesoro que muchas veces no ves. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ya lo sabe, pero se le olvida. Una definición práctica del Evangelio. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabes cómo podemos avergonzarnos del Evangelio? Por miedo a cuidar nuestra imagen. Me importa más cuidar mi imagen al costo de avergonzarme por el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál fe? La fe en Cristo, la convicción en el Evangelio, Cristo muriendo por los pecadores. Ahí está tu convicción, ahí está mi convicción. Por tanto, hermanos, no debes avergonzarte de recordarle el Evangelio aún al mismo John MacArthur, al predicador Miguel Núñez, a Joel Michelén, a los que tú supones que son maduros en la fe. Jamás supongas que nadie necesita escuchar el Evangelio, aún tu servidor. Jamás. Y yo oro porque tu convicción y tu fe, ni la mía, sea algo en vano. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y ese paisaje yo no lo quiero ver en ninguno de ustedes ni en mí. Yo solo puedo ver la bondad de Dios en todo este plan. Estudiando esta parte ayer, yo estaba quebrantado en mi corazón. ¿Sabes para qué más me es necesario recordar este Evangelio? Es una pregunta con la que yo lloraba anoche. Es que esto nos ayuda a descubrir lo bello de la bondad de Dios. Un atributo muy poco profundizado. Pero en los momentos más difíciles, hermanos, aunque no comprendamos en su momento, y algo que te quiero recordar es que aún en tu momento más duro, la bondad de Dios siempre va a estar detrás de todo, sosteniéndote. Por tanto, hermano, este es un recordatorio necesario del Evangelio. Jamás te atrevas a creer que no lo necesitas. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.